Saludos, este es un nuevo video de señales y sistemas, y en esta ocasión vamos a hablar de una familia de señales muy importante conocidas como las señales armónicas, y vamos a contrastarlas contra la idea de las señales periódicas que ya hemos visto en un video anterior. Y bueno, generalmente se piensa que las señales armónicas y las señales periódicas son lo mismo. El día de hoy vamos a ver que no siempre es así, es decir, existen señales que pertenecen a las dos categorías, tanto son armónicas como son periódicas, pero en general las señales periódicas y las señales armónicas no son lo mismo. Entonces vamos a hablar de las señales más simples, que son las funciones seno y coseno, y en este caso pues aquí vamos a relacionarlo con el movimiento circular, que pues es de aquí donde se deriva el nombre de movimiento armónico simple. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos graficar en un triángulo como este cuando el ángulo está variando en función del tiempo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es graficar, por ejemplo, el cateto opuesto o el cateto adyacente. En este caso, según el dibujo, sería el cateto opuesto, y pues vamos a empezar cuando este vector que estoy poniendo aquí, este radio vector, pues comienza alineado sobre el eje X, y conforme el tiempo transcurre vamos barriendo todas las posiciones alrededor del círculo unitario a una velocidad constante, a una velocidad de giro constante. Entonces, como podemos darnos cuenta, nuestras magnitudes del cateto opuesto a veces van a ser positivas y después van a empezar a ser negativas y otra vez regresan a ser positivas, y así estamos sucesivamente dando vueltas sin fin, y entonces generamos una señal, en este caso senoidal, como vamos a ver aquí en un momento, al estar graficando el cateto opuesto del triángulo que se forma al barrer precisamente este radio vector que representa la hipotenusa en el círculo, alrededor del círculo unitario. Entonces, ok, aquí pues del lado izquierdo tenemos que si la hipotenusa en efecto es 1, y este ángulo que tenemos aquí es el ángulo con respecto al eje X, es el ángulo teta. Entonces el cateto opuesto pues es sencillamente el seno de teta. Vamos a escribirlo como seno de teta. Y pues el cateto adyacente que tenemos aquí en amarillo sería el coseno del ángulo teta. Ahora bien, vamos a pensar que efectivamente aquí pues puse estos rayos, estas líneas radiales, que pues intentan dividir, digo porque no está dibujado en un software matemático, esto está dibujado pues prácticamente a mano. Entonces cada uno de estas líneas radiales o rayos que se les llaman, pues divide a la circunferencia en diferentes sectores, pero todos los sectores tienen el mismo ángulo. Llamemos a ese ángulo delta teta. Entonces ese sería el ángulo que hay entre estas dos líneas, por ejemplo, y las dos líneas subsecuentes pues vuelven a tener un ángulo de delta teta, y así sucesivamente. Imaginemos que están espaciadas, y delta teta es una medida angular, no es una medida de esta longitud de arco, no, es la abertura entre dos rayos sucesivos. Vamos a imaginar que nuestro vector, nuestro radio vector que veíamos al principio, se mueve a velocidad constante. Eso quiere decir que en una unidad de tiempo delta t barre un ángulo igual a delta teta. Entonces nosotros podemos establecer un mapeo como lo estamos viendo aquí. Si empezamos cuando teta es igual a 0, pues este vector estaría acostado sobre el eje X, estaría en esta posición, y entonces el cateto opuesto vale 0 en efecto. Y de aquí pues lo que vamos a hacer es poner la correspondiente amplitud que tiene el cateto opuesto, en este caso el seno de teta, y pues vamos a ver que lo vamos a mapear al instante del tiempo en el que se alcanza.
Entonces este primer rayo se alcanza en el primer delta t, el segundo rayo se alcanza en el segundo delta t y así sucesivamente. Entonces, pues por la forma en la que está dibujado aquí, vamos a intentar conectar estas líneas con líneas rectas, es decir, vamos a hacer una aproximación poligonal a la función que estamos viendo aquí, y nos vamos a dar cuenta que pues se parece mucho a una función seno. Entonces, para continuar viendo este efecto, pues lo que vamos a hacer es mapear los siguientes valores. Entonces tendríamos valores por aquí y por acá, cada uno se alcanza en su diferente delta, o sea, en su correspondiente incremento del tiempo con su correspondiente amplitud. Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos esta situación, y entonces estamos definiendo la señal seno. Aquí estamos obteniendo una aproximación poligonal a esta señal senoidal, pero pues tomando muestras en el tiempo discreto. Entonces también podemos hablar de señales seno y coseno en el tiempo discreto, desde luego. Entonces vamos a proseguir nuestro procedimiento, y nos damos cuenta como aquí pues estamos obteniendo aproximadamente la primera evolución de la función seno, y pues esto pues va a tener ahora de aquí en adelante excursiones negativas. Entonces pues vamos a intentar ponerlas de forma rápida para no hacer el video muy largo. Ok, entonces aquí aproximadamente tenemos la función seno de teta, porque es digamos, es proporcional al bueno, es una aproximación poligonal, y desde luego si nosotros hubiéramos elegido particiones más pequeñas alrededor del ángulo de los ángulos de esta circunferencia, o sea, delta teta más pequeñas y delta t más pequeños, pues nuestra aproximación hubiera sido cada vez mejor. Entonces en ese sentido, pues aquí tenemos que si lo hacemos de forma continua y notando que a cada delta teta le corresponde un delta t, esto es importante porque queremos decir que delta teta sobre delta t es una constante, y esta constante pues es la velocidad de giro, es decir, es la velocidad en la que este vector va barriendo alrededor de esta circunferencia. Y si es constante, llamémosla omega, y se le llama frecuencia angular. Entonces omega es la frecuencia angular, en este caso es una constante, y nosotros podemos ver entonces que el ángulo teta es igual a omega por el tiempo. Entonces esto es así de esta forma porque si esta como les comento, hacemos cada vez más pequeño este incremento del tiempo, pues hacemos correspondientemente cada vez más pequeño esta partición del ángulo de la circunferencia, y cada vez más lo podemos hacer más pequeño hasta donde alcancemos el proceso de límite que nos lleve a la parte diferencial. Esto es, pues que lo que decimos es que complementamos esta notación con la idea de límite. O sea, el límite cuando delta t tiende a 0 de delta teta sobre delta t, pues esto es, como ustedes se lo imaginan, una derivada. Sería la derivada del ángulo respecto al tiempo, y por definición de la regla de los 4 pasos, pero en este caso estamos asumiendo que esa velocidad, la razón de cambio alrededor de este círculo, es constante. No hemos dicho que constante, puede ser cualquiera, incluso noten que puede ir al revés, puede ser negativa, podemos girar en el sentido de las manecillas del reloj, y lo que va a pasar es que vamos a definir la onda reflejada, por así decirla, respecto al eje de amplitud, pero pues tenemos aquí la idea de que la derivada respecto al tiempo del ángulo pues es la frecuencia angular.
Entonces el ángulo efectivamente es la frecuencia angular por el tiempo, y eso quiere decir finalmente que esta función que estamos definiendo aquí sería la función seno o la señal seno de omega por t, o sea, es seno de teta, pero sabemos que teta pues es omega por t. Entonces tenemos la señal seno de omega t. Y notamos que efectivamente esto corresponde con lo que nosotros conocemos. Cuando estamos aquí sobre el eje X, nuestro vector está alineado, este vector que le va dando la vuelta al círculo unitario, pues el ángulo vale 0, es decir, teta es igual a 0. Pero cuando estamos alineados aquí sobre el eje Y, el ángulo es pi medios. Y luego cuando apuntamos al revés, pero estamos alineados sobre el eje X otra vez, el ángulo es pi. Y luego aquí sería 3 pi medios. Y luego otra vez 2pi. Pero 2pi pues se asemeja a 0. Entonces aquí vemos que el periodo de toda la función en ángulo es igual a 2pi, mientras que en el tiempo es un poco diferente. Entonces está relacionado, pero una cosa son valores angulares y otra cosa son valores en el tiempo. Entonces aquí tenemos esta evolución, y en efecto nos damos cuenta que este valor, pues en este dibujo sería 1, 2, 3, 4 deltas t después, pues le corresponde con el seno de pi medios, que es igual a 1, su amplitud es 1. Y después aquí el valor angular sería el valor de pi, que le toca seno de pi, pues es igual a 0. Aquí sería seno de pi medios, ese sería el valor angular. Pero hay que notar que nuestro eje del tiempo no es teta, es el tiempo en realidad. Entonces, pues hay que tener en mente esa diferencia. Y lo que sí podemos decir es que en general este tipo de funciones, por ejemplo f de t, pues tiene la forma de seno de omega t, una frecuencia por el tiempo, más algún ángulo de fase. Vamos a llamarle teta 0. Bueno, mejor vamos a llamarle phi. Así se le estila. Entonces, ya lo dijimos, omega es la frecuencia angular. Aquí voy a poner otra vez la nota. Frecuencia angular. Y phi se le llama ángulo de fase. Entonces, a este ángulo le corresponde un desplazamiento. Si nosotros pensamos en el dibujo que tengo aquí en la parte de abajo, vamos a imaginar que en vez de haber empezado este proceso en 0, aquí cuando mi vector está alineado con el eje X, lo empezamos cuando está aquí alineado en un ángulo arbitrario. Entonces nosotros decimos que ese es el ángulo de fase, phi. Y entonces ahí empezamos nuestro procedimiento de mapear. Conforme esto va girando a una velocidad constante, mapeamos los valores hacia el tiempo, y entonces pues vamos a tener la siguiente circunstancia. Ok, entonces pues aquí esta señal en efecto sería el seno de omega t más alguna fase, sería el ángulo inicial. Entonces, por supuesto, esto es diferente del seno de omega t simplemente cuando la fase es 0. Estas dos formas de onda podrán tener la misma frecuencia, pero no empiezan en el mismo lugar. Entonces, en efecto, vemos que una está desplazada. Aquí, si estamos pensando que la fase es positiva, es decir, que este número está en el primer cuadrante, a diferencia o en contraste con lo que podríamos tener si está en este otro cuadrante, por ejemplo, ahí pues la fase sería negativa. Aquí tendríamos un menos phi. Entonces lo que estamos observando es que en efecto se desplaza hacia la izquierda porque le estamos sumando un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta onda azul empieza adelantada respecto a esta onda roja.
Por supuesto, aquí la frecuencia que dibujé pues puede no coincidir, es decir, aquí tengo más particiones, aquí no tengo tantas, pero esa es la misma idea. Entonces, aquí tenemos esta nueva onda que no empieza ni en cero ni tampoco empieza en la cresta, como sería en el caso de un coseno. Sin embargo, cualquier función nosotros la podemos representar ya sea como seno de omega t más una fase o el coseno de omega t más alguna fase. En particular, aquí este tipo de función pues es representada clásicamente por la función, por ejemplo, si pensamos que esta es g de t, la señal g de t, pues aquí nosotros solo para tiempos positivos tendríamos alguna amplitud por una exponencial decreciente. Estas envolventes que tenemos aquí sería e a la menos a por t, por ejemplo, donde tanto a como a minúscula son números reales mayores que 0, y luego aquí tendríamos coseno de omega t menos alguna fase, así se le representa en general. Pero dependiendo de cuál sea la fase y dependiendo de cuál sea la frecuencia, esto puede ser equivalente a una onda senoidal, como podemos ver aquí. Es decir, este dibujo pues nos está dejando ver que esto en realidad es a por e a la menos at, seno de omega t. Es decir, pues no es un coseno y pues cuál es la fase. Pero si nosotros aplicamos identidades trigonométricas, podemos llevar esta representación a esta de aquí con una fase adecuada. Entonces vamos a desarrollar ese cálculo para pues que nos convenzamos de que ese es el caso. Entonces g de t es igual a a por e a la menos a t, coseno de este ángulo, pero pues las identidades trigonométricas que conocemos pues nos dicen que aquí tenemos el coseno, o sea, nos queda la identidad de una suma de ángulos, sería coseno de omega t por coseno del ángulo, en este caso phi, y como se está restando, pues ahora aquí le ponemos la suma y nos quedaría seno de omega t por seno de phi. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una fase en la que el seno valga 1. En este caso, pues vemos que el seno vale 1 en pi medios. Y si nosotros observamos el coseno, por el contrario, cuando el ángulo vale pi medios, el coseno vale 0. Su proyección, la proyección de esta componente amarilla, pues quedaría alineada aquí sobre el origen. Y entonces, pues lo único que necesitamos es decir que la fase que tenemos que elegir pues es igual a pi medios. De esa forma, este vale 0 y este vale 1. Y entonces g de t es igual a a por e a la menos a por t, seno de omega t. Por supuesto, solo para tiempos mayores o iguales que 0. Entonces, así es como nosotros podemos representar cualquier función sinusoide por medio de un coseno con una frecuencia adecuada más o menos una fase. Generalmente se utiliza ponerle negativo porque pues si las fases son positivas, o sea, si tomamos un número positivo pero al estarlo restando, lo que estamos haciendo es retrasar a la señal, la estamos desplazando hacia la derecha. Por el contrario, si le estamos sumando la fase, pues podemos ver que esta señal roja es como si la hubiéramos movido hacia la izquierda y empezó un poco antes, empieza adelantada. O sea, ya llevábamos ventaja en este dibujo azul respecto al dibujo rojo. Es como empezar una carrera para el dibujo rojo aquí en la meta, pero haberle dado una ventaja a la señal azul de unos cuantos de una cuanta distancia, una distancia igual a phi. Bueno, entonces ciertamente las frecuencias y las fases y los tiempos están relacionados, y la frecuencia angular nosotros conocemos de cursos de física y de matemáticas, de trigonometría,
que la frecuencia angular pues es 2 veces pi por la frecuencia en ciclos por segundo. Vamos a ponerle la letra F mayúscula para no confundirla con estas F de t. Entonces esta F mayúscula vamos a llamarla frecuencia en ciclos por segundo o frecuencia hertziana. Esta se mide en hertz y por cierto es el inverso del periodo, entonces también es verdad que esto puede quedar 2pi sobre el periodo, puesto que F es el inverso del periodo. Entonces el periodo pues está dado en tiempo, y para estas funciones pues el periodo vale en ángulo vale 2pi. Entonces no hay que confundirnos. Una cosa es el periodo angular. Ese periodo angular pues siempre es 2pi. Es decir, este es un ángulo θ, que le voy a poner subíndice t, en el cual pues t mayúscula es el periodo pero en tiempo. Entonces, ¿cómo están relacionados? Bueno, si nos damos cuenta de aquí, nosotros podemos despejarlo en términos de la frecuencia y ver cuál es el periodo que conseguimos. Entonces, si despejamos de aquí en términos de la frecuencia que ya tenemos, pues queda que t es igual a 2pi sobre la frecuencia que estamos manejando, y ese sería el periodo en tiempo, o el periodo temporal. Entonces, en este caso, pues es 2pi sobre la frecuencia angular, y esto es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa nuestra onda senoidal. Bueno, pero pues esta señal que tenemos aquí a la derecha no es periódica, porque pues este valor no lo vuelve a alcanzar nunca más, no importa cuántas oscilaciones tenga, este valor no lo vuelve a alcanzar nunca más a medida que transcurre el tiempo. Entonces esta que tenemos aquí es un ejemplo de señal periódica, señal armónica pero no periódica. Entonces esta sería señal armónica que no es periódica. En este caso de las funciones seno o coseno, pues estas sí son señales tanto armónicas y periódicas. Tienen periodo, se repiten, estas señales se siguen repitiendo, tienen alcanzan las mismas amplitudes siempre, pero pues, o sea, sí son periódicas y también son señales armónicas. Y hay otras señales, como las que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las series de Fourier, donde tenemos cosas como esta, por ejemplo. Vamos a pensar en una señal que sí se repite, pero que no es armónica, digamos una diente de cierre. Sin duda se está repitiendo. Bueno, si el dibujo sale bien, se repite y así sigue indefinidamente. Pero no es armónica. De hecho, hasta tiene discontinuidades. Bueno, nos estaremos preguntando qué es lo que hace que una señal sea armónica. Lo que hace que una señal sea armónica es que sea una solución de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, en general, se dice que las señales armónicas satisfacen la ecuación de Laplace. Entonces, esto puede tener más dimensiones, o sea, una señal o función armónica es la solución de la ecuación de Laplace, o sea, de una cosa como esta. Entonces, si f satisface esta solución, pues entonces f es una señal o función armónica.
En el caso de nosotros del tiempo continuo, pues vamos a decir que es simple y sencillamente una solución de una ecuación de este tipo. Entonces, por ejemplo, aquí sería la segunda derivada de f respecto al tiempo por un coeficiente constante más la primera derivada de f respecto al tiempo por su correspondiente coeficiente constante más su coeficiente constante por la señal sin derivar igual a 0. Entonces, en este caso, pues si nosotros tenemos que a1 vale 0, es decir, si nosotros no consideramos este término, la solución de la ecuación diferencial que nos queda, solo con la segunda derivada y la función sin derivar, va a ser del tipo seno o coseno. Si por el contrario lo que nosotros obtenemos es que ahora sí está presente este coeficiente a1 para la primera derivada, entonces nos van a quedar funciones de este tipo, decaimientos o crecimientos exponenciales, y desde luego dependiendo de los valores relativos de A0, A1 y A2, pues vamos a ver que el sistema puede ser sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado o inestable, y entonces en esos casos pues todas esas de todas maneras son soluciones de este tipo de ecuación, todas encajarían como señales armónicas, pero no siempre son periódicas. Estas pues encajan como armónicas y periódicas, pero esta de aquí pues es periódica. Pero no es armónica. Porque este tipo de ecuaciones nunca van a tener una solución que tenga este comportamiento diente de sierra, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, ya que establecimos la diferencia entre señales armónicas y señales periódicas, y que hay señales que cumplen los dos criterios, vamos a ver que los desplazamientos en el tiempo corresponden con ciertos desplazamientos angulares para las señales seno y coseno, pero pues una cosa es el desplazamiento en tiempo y otra es el ángulo, el famoso valor de la fase. Entonces, para entender eso, vamos a hacernos espacio aquí en esta parte de la pantalla y vamos a quitar todo esto que del momento no necesitamos más. Entonces, pues vamos a pensar que nosotros tenemos una señal f de t igual a un seno de alguna frecuencia, digamos omega por t. Pero ahora nos interesa a nosotros encontrar cuál es f de t menos t0. Este es un desplazamiento temporal. Entonces vamos a anotarlo aquí. A esto, este es un retardo propiamente. Si t0 es positivo, es un retardo. Estamos retrasando esta señal t0 unidades en el tiempo. La estamos moviendo hacia la derecha. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos que sustituir directamente. Nos quedaría seno de omega por t menos t0. Y entonces, pues aquí tendremos que resolver seno de omega t menos omega por t0. Sin embargo, t0 y omega son constantes. Hemos dicho aquí que son frecuencias constantes. La frecuencia angular la estamos pensando ahorita como constante. Entonces, si observamos, pues este valor es parecido a este. Entonces, ¿cuál sería la fase? Y más aún, ¿sería positiva o sería negativa? Así como lo estamos viendo aquí, resulta que phi es igual a menos omega t0, siendo estas constantes. ¿Esto qué significa? Que este es el valor angular. Omega por el retardo nos da el valor angular, un valor angular que se llama fase. En este caso, como es negativo, pues vamos a llamarle desfasamiento.
porque es efectivamente menor que 0, dado que esta es una constante positiva y omega también es una constante positiva. Entonces sería un desfasamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nuestra señal en realidad empieza con un retardo. Es decir, nosotros, en vez de empezar aquí alineados en el 0, nuestro fenómeno empieza pues en algún punto con desventaja. Esto sería, una vez más, siendo análogos a una carrera deportiva, pues sería permitir a un competidor empezar en la meta, pero a otro competidor empezar con una desventaja respecto a la meta. Entonces, si el objetivo es, por ejemplo, dar una vuelta, a ver quién la da más rápido, este corredor pues empieza con una desventaja. Y si la velocidad de los dos es la misma y es constante, pues evidentemente nunca va a alcanzar a este competidor. Y entonces, en este caso, pues esta señal empezaría, si la dibujo aquí con un color que se note, por ejemplo este azul, empezaría más o menos de esta forma. Y pues está retrasada. Entonces podemos ver que es como si la señal roja la hubiéramos movido un poco hacia la derecha. La estamos retrasando. El fenómeno sucede ahora una cantidad de tiempo después. ¿Qué cantidad de tiempo? Pues t0. Esa es la cantidad de tiempo. Pero ¿qué valor angular? Pues menos omega por t0. Entonces nosotros podemos asociar esa diferencia en el tiempo, o sea, que tan tarde empezó. Si nosotros conocemos el valor de la fase, pues aquí lo despejamos. Solo que hay que considerar que pues en esta ocasión, pues es un valor absoluto, porque si nos damos cuenta, phi aquí sería negativo. Y entonces tenemos este signo negativo. Básicamente nos va a quedar que t0, o sea, la distancia que queda, el desplazamiento, el retardo, pues es el cociente de la fase sobre la frecuencia. Entonces, estas son relaciones muy útiles. Por supuesto, sale positivo. ¿Por qué? Porque estamos pensando que phi es un número negativo, efectivamente. Pero si este número no hubiera salido negativo, hubiera salido positivo, entonces esta señal azul hubiera empezado antes. Y entonces aquí tendríamos el valor t0, que sería, ahora sí, menos phi sobre omega. Entonces nos daría un número negativo. t0 sería la distancia, sería esta posición de aquí sobre el eje del tiempo. En el caso azul, pues es esta posición aquí sobre el eje del tiempo y tiene que ser positiva. Y aquí en este caso sería negativa si phi hubiera sido mayor que el 0. Entonces se llamaría adelanto, pero pues en general nosotros podemos adelantar las señales bajo condiciones muy muy restrictivas. Lo que sí podemos hacer siempre es retrasarlas, pero si hacemos un método de reducción a lo absurdo aquí, si nosotros queremos adelantarlas, pues no vamos a poder desplazarlas hacia el pasado definitivamente. O sea, si el examen está programado, digamos, un examen programado para la próxima semana, pues lo podemos adelantar 7 días, 10 días quizás, depende del día de la semana siguiente, ¿verdad? En qué día de esta semana estemos y en qué día de la siguiente semana estemos. Pero lo que sí no podemos hacer es adelantar nuestro examen 30 días, por ejemplo. Eso sería viajar hacia el pasado. Entonces, eso no se puede hacer. Pero lo que sí podemos hacer es posponer el examen indefinidamente, ¿verdad? O sea, podemos desfasarlo, podemos atrasarlo 1 semana, 2 semanas, 5 meses, 40 años. Entonces, eso sí es posible. Bueno, en 40 años, pues a ver quién se los aplica. Yo no. Ok, entonces, aquí tenemos este concepto, de aquí deriva esta palabra, desfasamiento, muy
temida por todos los que hemos estudiado alguna vez en algún sistema escolarizado. Nunca queremos desfasarnos, es decir, reprobar, perder años, perder semestres y quedarnos rezagados. Entonces, bueno, aquí hemos explicado este concepto, pero la naturaleza del desfasamiento es angular. Por supuesto, o sea, representa un ángulo, pero por supuesto está relacionada directamente con el tiempo de retardo. Entonces, a un desfasamiento le corresponde un retardo en particular, y pues esta es la relación que guarda en general. Aquí también la tenemos, o aquí, dependiendo de los signos. Entonces no hay que confundirnos con eso. Ok, entonces pues parece que hemos revisado algunas características de las señales armónicas y de las señales periódicas, para no confundir cuando se usan, o sea, no son lo mismo. Y pues hemos analizado el concepto de ángulo de fase, de frecuencia angular, y lo hemos relacionado con el concepto de la frecuencia hertziana. Y entonces pues hasta aquí vamos a hablar de estas señales armónicas y periódicas. En un video posterior vamos a hablar de cómo se comportan estas señales seno y coseno en el tiempo discreto, y pues vamos a darnos cuenta que hay un comportamiento un poco pues más complicado. Tienen más detalles estas funciones en el tiempo discreto de lo que las tienen en el tiempo continuo. Entonces pues creo que por esta ocasión es más que suficiente. Vamos a dejarla aquí y pues espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video.